Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Es un gozo para nosotros empezar juntos el día estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno. Gracias a Él que nos permite compartir su mensaje. Oremos a nuestro Padre Celestial para que bendiga su palabra y que su amado Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión del mensaje, preparado para hoy titulado El llamado de Moisés, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 4, versos 12 y 17. Dice: Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía que hiciera. Acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Dijo: ¡Ay, Señor! Yo no soy hombre de palabras, de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro de su idioma, ni lo usaba con soltura como cuando estaba entre ellos. El Eterno le dijo: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, Yahweh? Y se le volvió a asegurar la ayuda divina. Ahora pues ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés insistió en que se escogiera a una persona más elocuente y competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez, pero una vez que el Eterno le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Yahweh. Entrañaba un temor de que Yahweh no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual le había llamado, o que había cometido un error en la selección del hombre. Yahweh le indicó a Moisés que se uniese a su hermano mayor, a Aarón, quien, debido a que había estado usando diariamente la lengua egipcia, podía hablarla perfectamente. Se le dijo que Aarón vendría a su encuentro. Las siguientes palabras del Eterno fueron una orden decisiva: Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las señales. Moisés no pudo oponerse más, pues todo fundamento para las excusas había desaparecido. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Yahweh ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Eterno. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Yahweh bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Yahweh para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en él, y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Yahweh deposita en él, y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición, o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría, y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo,
habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Yahweh su consejero y fortaleza. Moisés regresó a casa de su suegro Jetro y le expresó su deseo de visitar a sus hermanos en Egipto. Este le dio su consentimiento y su bendición diciéndole: «Ve en paz». Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje. No se atrevió a dar a conocer su misión por temor a que su suegro no permitiese a su esposa y a sus hijos acompañarle. Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos convenía hacerlos regresar a su morada en Madián. Un secreto temor a Faraón y a los egipcios, cuya ira se había encendido contra él hacía 40 años, había hecho que Moisés se sintiera aún menos dispuesto a volver a Egipto. Pero una vez que principió a cumplir el mandato divino, el Eterno le reveló que sus enemigos habían muerto. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Eterno. Se le apareció Yahweh en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Yahweh y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto del Eterno con Israel. Y tal descuido, de parte del jefe elegido, no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces Yahweh permitió a Moisés continuar la marcha. Aarón actuó inmediatamente de acuerdo con los deberes de su oficio como portavoz, declarando a los ancianos que Yahweh había llamado a su hermano para llevar a cabo su liberación. Realizó las señales. Indudablemente, Yahweh ordenó o aprobó esta delegación de autoridad. Esta fue otra evidencia del favor divino. Resalta en marcado contraste con la actitud de indiferencia usual en los israelitas, que con tanta frecuencia no habían creído a Yahweh, no habían confiado en su salvación. Su anhelo de liberación y esas manifestaciones de poder milagroso lograron una respuesta favorable de los ancianos. La fe del pueblo y la forma de culto en que se expresó demostraron que la promesa de Yahweh hecha a los padres todavía vivía en su corazón. Aunque su fe no soportó la prueba siguiente, con todo, como primera expresión de sus sentimientos, dio testimonio de que Israel estaba dispuesto a obedecer el llamamiento de Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.